Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. La noche en que el silencio de Tuba Büyüküstün desató la furia de Engin Akyürek y una visita misteriosa lo cambió todo. Queridos amigos, hoy tengo una historia que ha sacudido los cimientos de una de las parejas más queridas y seguidas por todos nosotros. Prepárense, porque lo que sucedió anoche en la mansión de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek parece sacado de un guión dramático, pero según los rumores que circulan en los pasillos de la revista, fue una realidad llena de tensión, gritos y un misterio que aún no se resuelve. Todo comenzó de una manera aparentemente tranquila. Era una noche lluviosa y fría, de esas que invitan a quedarse en casa, bajo una manta, disfrutando de la calidez del hogar. Engin Akyürek, como siempre, había llegado temprano del set de grabación, esperando encontrar paz en los brazos de su amada Tuba. Sin embargo, lo que encontró fue un muro de hielo. Tuba estaba sentada en el sofá principal, con la mirada perdida en el ventanal que da al jardín, sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado hace horas. Engin, notando su extraña actitud, intentó acercarse. ¿Qué pasa, cariño? ¿Ha sucedido algo malo hoy?, le preguntó con esa voz suave que todos conocemos. Pero Tuba no respondió. Ni siquiera giró la cabeza. El silencio, ese silencio pesado y denso, comenzó a llenar la habitación, asfixiando poco a poco la paciencia de Engin. Pasaron las horas y la situación no mejoraba. Engin intentaba iniciar una conversación, hablando sobre sus planes para el fin de semana, sobre una nueva película que querían ver juntos, pero solo recibía el vacío como respuesta. Tuba parecía estar en otro mundo, o peor aún, parecía estar ocultando algo terrible. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Engin, que es conocido por su carácter tranquilo pero apasionado, comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, sintiendo cómo la frustración crecía en su pecho. ¿Por qué me castigas así?, exclamó finalmente, deteniéndose frente a ella. Tuba, por favor. Dime algo. Tu silencio me está volviendo loco. ¿He hecho algo mal? ¿Es por los celos? ¿Es por lo que dijeron en las noticias la semana pasada? Pero ella permanecía impasible, como una estatua de mármol, hermosa pero fría. Fue entonces cuando el reloj de la pared marcó las 2 de la madrugada. El sonido del péndulo era lo único que se escuchaba, hasta que, de repente, el timbre de la puerta principal resonó con una urgencia aterradora. ¿Quién podría ser a esa hora? ¿Quién se atrevería a visitar su casa en medio de la noche y bajo una tormenta? Engin se quedó paralizado por un segundo, mirando a Tuba. Por primera vez en toda la noche, ella reaccionó. Sus ojos se abrieron con un destello de miedo, o tal vez de ansiedad, y sus manos temblaron ligeramente al dejar la taza sobre la mesa. No abras, susurró ella, con la voz quebrada. Fue la primera vez que hablaba en horas. Pero esa prohibición solo encendió más la mecha de la curiosidad y la furia de Engin. ¿Quién es, Tuba? ¿A quién esperas o a quién temes?, gritó él, marchando hacia la puerta con pasos firmes. Tuba se levantó de un salto, intentando detenerlo, agarrándolo del brazo. Engin, no. Por favor, no vayas. No es lo que piensas, suplicó ella, pero ya era tarde. La desconfianza ya había echado raíces en el corazón de Engin. Se soltó de su agarre y abrió la puerta de golpe. El viento y la lluvia entraron violentamente en la casa, y allí, de pie en el umbral, había una figura encapuchada. No pudimos ver su rostro de inmediato, pero la tensión en el aire explotó. La persona misteriosa no dijo nada, simplemente extendió una mano y le entregó un sobre negro a Engin, para luego dar media vuelta y desaparecer en la oscuridad de la noche. Subiéndose a un coche negro con los vidrios tintados que esperaba con el motor en marcha. Engin se quedó allí, empapándose bajo la lluvia, con el sobre en la mano, sintiendo como el corazón le martillaba en el pecho.
Cerró la puerta con un portazo que hizo temblar los cuadros de las paredes y se giró hacia Tuba, quien ahora lloraba silenciosamente en el centro de la sala. ¿Qué es esto?, preguntó Engin, levantando el sobre. ¿Es esto por lo que estabas callada? ¿Quién era ese hombre? ¿O era una mujer? Habla. Tuba negó con la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos. No puedo decírtelo, Engin. Es para protegernos. Si lo abres, todo cambiará, sollozó ella. Pero la paciencia de Engin se había agotado. Ya todo ha cambiado, Tuba. Tu silencio ha destruido la confianza de esta noche. Me has vuelto loco con tu indiferencia y ahora esto. Engin rompió el sobre con furia. Lo que leyó en ese papel hizo que su rostro palideciera. Sus ojos se llenaron de una mezcla de dolor e incredulidad. «¿Cómo pudiste?», susurró, dejando caer el papel al suelo. «Todo este tiempo, y me lo ocultaste». Tuba corrió hacia él, intentando abrazarlo, pero él retrocedió. «Aléjate. Necesito pensar. Necesito entender quién eres realmente». La discusión subió de tono. Los vecinos aseguran haber escuchado los gritos de Engin, reclamando verdad, reclamando lealtad. Yo te di todo. Te di mi corazón y mi alma. ¿Y así me pagas? ¿Con secretos nocturnos y mensajeros en la sombra? Tuba, entre lágrimas, intentaba explicarse, lo hice por amor, Engin. Entiende que hay cosas que escapan de mis manos. Ese mensaje no es lo que crees, es una advertencia. Pero él no quería escuchar razones. La imagen de su amada en silencio, esperando esa visita, lo había herido profundamente. La noche terminó con Engin saliendo de la casa, subiéndose a su coche y acelerando hacia la oscuridad, dejando a Tuba sola, derrumbada en el suelo del salón, rodeada de los fragmentos de una noche que prometía ser tranquila y terminó siendo una pesadilla. Nadie sabe a dónde fue Engin, ni quién era realmente esa persona que entregó el mensaje. ¿Era un antiguo amor del pasado de Tuba que regresó para atormentarlos? ¿O quizás una amenaza externa que Tuba intentaba manejar sola para no preocupar a Engin? Lo cierto es que esa visita nocturna rompió algo frágil entre ellos. El silencio de Tuba, que al principio parecía solo cansancio, resultó ser el preludio de una tormenta que podría acabar con esta relación de ensueño. Engin, el hombre que siempre luchó por su amor, esta vez se sintió traicionado por el misterio. Y ahora, amigos, la gran pregunta queda en el aire. Esa carta sigue tirada en el suelo de la mansión, guardando el secreto que desató la furia de Engin Akurek. Es una situación verdaderamente desgarradora. Ver cómo dos personas que se aman tanto pueden ser separadas por secretos y malentendidos. Tuba intentó protegerlo, según sus palabras, pero el método que eligió, el silencio absoluto, fue el peor veneno para un hombre apasionado como Engin. Ahora nos queda esperar y ver si el amor será suficiente para superar esta prueba, o si esa misteriosa visita nocturna marcó el final definitivo de su historia. Ustedes, mis queridos seguidores, son muy sabios y siempre ven detalles que a veces se nos escapan. ¿Qué creen que decía esa nota? ¿Creen que Tuba hizo bien en callar para proteger a Engin, o debió haberle contado todo desde el principio? La confianza es la base de todo, y anoche, esa base se resquebrajó. Quiero leer todas sus teorías y opiniones en los comentarios, porque este tema da para mucho debate. ¿Quién era la persona en la puerta? ¿Un exnovio celoso, un familiar con problemas, o alguien que quiere destruir la carrera de Tuba? Déjenme sus comentarios abajo. Y por favor, si les ha gustado este video y quieren seguir al tanto de cada detalle de esta historia y de muchas más, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con todos sus amigos que aman el drama y el romance tanto como nosotros. Su apoyo es lo que mantiene vivo este canal. Hasta la próxima, con más noticias impactantes.